Acá vamos a pegar esto. Así te quedaría el PHP. ¿Mm? El field tenés el ID. Después tenés... ¿Viste? Tenés el ID. El ID. Después tenés el rela a la tabla cabecera. ¿Sí? Tenés el nombre del archivo, la imagen, el campo imagen. Después tenés el campo state, que creería yo que esto es opcional, ¿no? Pero digamos, vas a tener que crear una tabla relacionada que tenga un rela a la tabla, eh, a la tabla padre, ¿no? Claro, ese es el caso de que se quiera subir múltiples archivos, pero vamos a suponer que Claro, yo quiero subir un solo PDF primero. sí. No, si es un solo PDF, lo puedes hacer con un campo en la tabla nomás. Claro, no te necesito un detalle para eso. Exacto. Perfecto. En ese campo, que es lo que me está guardando, es la dirección de la imagen. Eh, Creo que sí, sí, pero eso lo hace todo el control. Sí, Ah, bueno, bueno. te guarda la URL. ¿Eh? Claro, pero cuando yo creo la tabla, tengo que crear ese campo. Claro, ¿Y cómo lo creas sabe él? pero como varchar nomás, Ah, entiendo. ¿entendés? Y el control, digamos, el file upload te va a, ¿cómo se dice? Se encarga de todo, de subir, mover y cargar en ese campo la URL, ¿entendés? Claro, entonces, para que quede claro, por lo que estoy viendo acá en la tabla, Sí, tiene que ser guión bajo, o sea, el nombre del campo, que ya sabemos normalizado, guión bajo imagen tiene que ser. sí, Y no, para... no, vos le pones el nombre que sea. En tu caso no va a ser una imagen, va a ser No, no, no. PDF. Acá estoy viendo justamente el de alumno. Pero ¿cómo él sabe que ahí tiene que ir a guardar en ese campo? ¿Cómo el framework sabe eso? Nomás te digo, o sea, porque yo puedo crear a ver, donde va a estar la dirección, yo le puedo crear guión bajo dirección. Dirección de, Claro, yo tengo que crear, por ejemplo, el ID de la tabla, sus reglas, bueno, empiezan los campos, nombre, apellido, dirección, eh, qué sé yo, todo lo que tenga la tabla, pero vos me decís que aparte de eso tengo que crear un campo sí, de tipo varchar donde va sí, a guardar la dirección donde está la sí. imagen. Donde va a estar el documento. Puede ser una imagen, puede ser un PDF, puede ser un Word, puede ser un Excel. Perfecto. Pero decir, ese campo yo después tengo que escribirlo, digamos, eh, No, vos no tenés que hacer nada. ¿no? Eso lo hace solo el framework. ¿Y cómo sabe que ese campo es para ese Y dato? bueno, porque mira, fíjate. Vamos a suponer que el campo donde yo voy a guardar la imagen del tipo de ganado, ¿sí? Es este, nombre de la especie, ¿no es cierto? Sí. Entonces voy acá a la tabla donde dice tipo documento, tipo de ganado. ¿Dónde era que estaba? Acá. ¿Sí? Yo acá en este campo yo voy a guardar, supongamos, el PDF, ¿no es cierto? Entonces clic derecho, insertar a formulario y le digo upload document, no imagen, document, ¿sí? Ahí está, perfecto. Entonces le digo acá registro o PDF, ¿no es cierto? PDF, supongamos. Bueno, acá, aquí me agregó mal.
Vamos de vuelta. Insertar a formulario. Document. Y después le ponemos PDF. ¿Sí? Insertar. ¿Mm? Entonces, él sabe que en el campo, sys, en este campo va a guardar la dirección, ¿sí? La dirección del documento que se adjunta. ¿Mm? Si yo le doy acá, fíjate cuando le doy modificar, ya me pone acá PDF, ¿sí? Me dice ver archivo en este caso, pero bueno, porque entré por modificación. Pero si yo le doy alta, ¿sí? Si yo le doy a agregar, viste que me dice examinar, y ahí le subo algo, Excelente. ¿sí? Le doy a abrir y esto solo lo hace. Sube, lo mueve, y después cuando le doy guardar me actualiza el campo de la dirección sería, ¿no? Sí. Y vi también ahí que en la modificación vos podés pasarle el atributo, si querés que vea solo lectura o si querés que Claro. también. Y ahí por ahí cuando le dicen insertar, por ahí. ¿Cómo? Claro, read only, disable. Claro, por ejemplo, el usuario que da de alta, no quiero que vea ese documento. O cualquier usuario que modifique, mejor dicho, no quiero que sea el documento. Y que tiene Ajá. esa opción. Pero eso lo manejas por perfil. Ah, bueno. Pero Mm. vi que tiene ahí una opción. Fíjate, anda de vuelta como hiciste. A ver. Acá. No, no, cuando le dijiste que ese campo era el que iba a ser el de PDF. Ah, perfecto. Acá. Ahí, ahí ves. Deshabilitado. Solo lectura. Y ocultás también, ¿ves? Eh, solo lectura. Oculto. Y este no sé qué es. Este quedó Porque otro. faltaría como una descripción acá, ¿no? Sí. Pero oculto, ¿para qué querés oculto? Si... Pero eso lo podés ocultar con el Con el código perfil. también. Ajá. ¿Sí? O acá puedes poner hide, digamos, como una variable. Eh, Supongamos, si así. Y acá pones... Acá tiene que ser string, ¿cierto? Porque después se va a reemplazar. Entonces esto va a ser, vos podés venir acá, qué sé yo, hacer sí tal cosa y le pones true. Entonces acá cuando se genera el field te va a poner falso y lo oculta, ¿no? Sí, sí, perfecto. Ahí se ocultó, ¿vieron? Pero si yo le pongo true acá, false, ahí me muestra. Entonces, también vos me decías entonces que a nivel perfil de usuario también está esa opción para ocultar o habilitar o deshabilitar esto. No creo que llegue hasta Sí, ahí. ¿Sí? es decir, a nivel de usuario vos podés decir si el Claro. usuario puede modificar o no todo el registro en realidad. Ah, perfecto. Pero si no, si vos lo querés definir eso en tiempo de ejecución, lo harías con esa variable como yo te mostré ahí recién. ¿Verdad?
Perfecto, perfecto. Mira que nosotros le tenemos el grabador, guarda. Por eso, pero cuando esté, te va a hacer malo también. Bueno, Y bueno, fíjate. ¿Eh? nuestros módulos principalmente son todos ADM nomás. No hay nada Y más. bueno, pero hay que hacerlo, pues. Claro, por eso, pero ahora tenemos la posta. La semana pasada no teníamos nada. O sea, ahora arrancamos. Bueno, a ver. Detalle de marcas. Valor trámite. Este, por ejemplo, valor trámite sería un. Este no es un detalle, por ejemplo. ¿Vieron? Sí, eso le quería consultar. ¿Cuándo sería de cabecera? ¿Cuál sería el árbol? Bien. Cuando vos tenés un detalle, ¿sí? Cuando vos tenés un det, es porque tenés un rela. Porque el registro de esta tabla depende de una cabecera, ¿sí? Por ejemplo, este cap, digamos, no depende de ningún otro. Estos relas seguramente son todos clasificaciones para el establecimiento. O sea, el regla sigue 01 es el país, ¿vieron? El sigue 04 es el barrio, el 05 es decir, ninguno de estos reglas identifica al establecimiento. ¿Eh? Sin embargo, por ejemplo, a ver, por ejemplo acá, en el caso de materias, ¿sí? En el caso de materias, ustedes tienen un rela al SIS SEMI 03. SIS SEMI 03 es el curso, es decir, no puede existir una materia sin un curso. O, digamos, la materia tiene sentido solamente dentro de un curso. ¿Sí? Por eso es un detalle. Y después, los cursos pueden existir sin materia. ¿Eh? Entonces, por eso es cabecera. Porque después hay registros que dependen de esa cabecera. Lo que vi también es que le ponen, por ejemplo, materia curso. Así hacen el detalle, también le nombran, vi ahí por ahí. Claro, materia curso es cuando vos creas una tabla intermedia para salvar mucho la a mucho. relación. Exacto. ¿Sí? Exacto. En ese caso sí. Y nosotros utilizamos en lugar de det, en ese caso, MOV, M-O-V. ¿Por qué? Porque acá vos tenés un rela a la materia y un rela al alumno. Claro, ¿Sí? claro. O sea que Entonces, sí, eso generalmente se llama movimiento más que detalle. ¿Sí? Porque no es detalle ni de alumno ni de materias. O mejor dicho, es el detalle de alumnos y de materia de las dos, podríamos decir. Ahora, cuando es árbol, es porque tiene un un rel rela así mismo. padre. Es decir, hay un campo rela padre. ¿Sí? Fíjense acá en el caso de los módulos, tenés el rela padre. Es decir, un registro que depende de otro registro de la misma tabla. Ese es en el caso de los árboles. Y después ¿Cómo sería, dijo, profe? ¿Puede explicar de nuevo esa parte del rela padre? el re-
que los árboles se forman cuando hay un registro que puede tener un padre o depende de un registro de la misma tabla. ¿Entendés? O sea, hay una relación entre los registros de la misma tabla. ¿Mm? ¿Entendés? Este regla padre hace referencia a la misma tabla. O mejor dicho, a un registro de la misma tabla. ¿Puede o no? ¿Mm? Claro, Claro, apunta a sí mismo el RELA. claro, apunta a sí mismo. Acá voy a tener el ID de un registro, pero de ese registro que está en la misma tabla. Nada más que uno va a ser el padre y otro va a ser el hijo. Y todos los registros que tengan el mismo regla padre van a ser hermanos. ¿Sí? Así se construyen los árboles. Creería que nosotros no vamos a usar esa estructura. Esto generalmente se usa cuando tenemos así. ¿Mm? Claro. Este es un registro de la tabla de la SIS, perdón, de la FLECO 01. Este también y este también, nada más que este tiene un regla padre a este y este tiene un regla padre a este. Y Y este ese tiene el así regla mismo. padre nulo. Vacío, ¿por qué? Porque es la raíz de todo. Claro, la Todos los raíz que tiene tienen que a este ser. nivel van a tener regla padre nulo. Porque no hay nada arriba de ellos. No hay ningún registro relacionado, ¿se entiende? Eso nomás es. Y así se puede ir armando niveles. ¿Mm? Este es el ID 9 y el contenedor, este es el regla padre. ¿Vieron? Que es el que contiene configuración general, es el padre de accesos directos. Es, no, esa es otra cosa. Creo, termino de crear las tablas. A ver, vamos a ponerle todo. Ah, acá está. Ahora sí. Fíjense, cuando se cargó este módulo, se ejecutó el FlexGrid, este FlexGrid XML. ¿Sí? El FlexGrid, el FlexGrid XML me muestra los datos y después acá abajo, en el debug, me aparece la consulta que ejecutó ese grillo. Entonces ustedes pueden, por ejemplo, si no les trae datos, pueden ver acá, a ver cómo está armando esa consulta para estos datos. ¿Vieron? Entonces acá ven ustedes, por ejemplo, que en el where, perdón, este es el primero donde carga todo, ¿no? Pero en el segundo FlexGrid, fíjense cómo en el where me agrega la sentencia, sigue nombre, especie, like, por sí. ¿Sí? Ah, pero nosotros vimos JSON, no vimos HTML. No, bueno, pero esto lo Sí, te genera digo. solo. Sí, obviamente. JSON lo van a ver cuando programen JavaScript. ¿Sí? Acá, entonces pueden copiar esta consulta y llevarla y ejecutarla en su cliente. Entonces ahí ven cómo responde, digamos. O directamente acá ven, ah, no, me está poniendo, no sé, un carácter especial acá, ¿sí?
entonces no me está tomando, o yo creo que me está consultando por ID en vez de consultarme por el nombre, ¿sí? Entonces estas son cositas así que pueden ir viendo, ¿sí? Como consulta. Y después otra cuestión es que, por ejemplo, aquí en el formulario, ¿sí? Además de la respuesta, pueden ver la solicitud. Y en la solicitud tienen los datos que le manda, digamos, el grid. ¿Cuáles son los datos que le envía? Fíjense acá, le envía el ID mode y le envía el ID refresh. El ID refresh es esta grilla que está acá, ¿sí? Que le dice, bueno, después ustedes tienen un código, fíjense, reload callback, que dice ID refresh. ¿Eh? Entonces cuando le dan a aceptar o cancelar, cuando le dan a aceptar en realidad, solo hace la recarga de la grilla. Pero ¿qué grilla va a recargar? Va a recargar la grilla, recarga la grilla que, ay, maldita barra. Recarga la grilla que yo le pasé, que es esta, grid tipo de ganado ID, sí, que es 06. ¿Mm? Bueno, el módulo. Y eso es todo lo que le pasa. ¿Esto por qué? Porque este verform se ejecutó cuando yo le di agregar. Pero fíjense que cuando le doy modificar, acá, ¿sí? En la solicitud, además le envío el ID. ¿Sí? Además del ID refresh y el mod, solo el framework envía el ID del registro donde yo hice clic. ¿Sí? Entonces, por ahí esas cuestiones la pueden tener en cuenta cuando van a depurar. Porque acá dice, bueno, ¿por qué no me muestra tal cosa? Y bueno, pero resulta ser que yo no le estoy enviando el ID o no le estoy enviando el RELA. O no, ¿sí? Cuando es un grid RELA, aquí le envía el RELA también. Y así. O el ID de las grillas se convierte en un RELA de la grilla, de la subgrid, ¿no? Pero de esa forma pueden ir depurando este módulo. Y después, supongamos que ustedes tienen algún código JavaScript que se ejecuta cuando en el onShow, por ejemplo, del formulario, entonces eso te puede aparecer acá. ¿Sí? Y acá mismo, ustedes pueden, por ejemplo, ver o utilizar jQuery. ¿Sí? El inspector es útil acá en estos casos cuando yo quiero saber, por ejemplo, cuál es el nombre de ese input. ¿Sí? Ese input se llama sysguess06 nombre especie. ¿Sí? Y este input se llama, a ver, sysguess06 nombre especie. ¿Vieron? Este botón y así pueden inspeccionar, digamos. Y acá en la consola también pueden directamente utilizar jQuery, que nosotros no lo vimos mucho, pero acá utilizan el selector del formulario. El selector del formulario es este que está acá. ¿Sí? Ver como ganado. Este formulario. Ponen acá. ¿Sí? Y se acuerdan que nosotros habíamos visto los selectores. Entonces podemos poner el selector que me marca acá. Input. O directamente sysguess06 nombre. Sysguess06 nombre especie. ¿Sí? Acá. Ahí está. ¿Sí? Y ahí me selecciona el objeto.
¿Escribí bien? Sysguest 06, nombre especie. Bien, está bien. Vamos a ponerle ID acá. ID era, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Entonces, esto, de esta forma, por ejemplo, en un código JavaScript, yo puedo crear una función acá, por ejemplo, en el template verform, ¿sí? Puedo crear una función que se llama function onShow, ¿sí? Y ponemos... No, todavía no. Acá, hola, ponerle hola. Claro, esta función yo la voy a poner cuando, ¿sí? Acá dentro del formulario, yo le voy a poner onShow, ¿sí? ¿Cómo podría yo agregar en tiempo de ejecución esta función? ¿Sí? Esto vale para todo, ¿sí? Esto vale para el onChange de un field, para todo, ¿sí? En el caso del onChange, bueno, acá por ejemplo, pongo directamente puedo poner onShow, así, ¿sí? Entonces siempre se va a ejecutar cada vez que se abra esta depurador consola. ¿Sí? ¿Vieron? Hola. Se ejecuta siempre que se abra el formulario, se va a ejecutar esa función. Esto por ahí se puede hacer consulta a la base de datos, qué sé yo, un montón de cosas pueden hacer. Pero aquí es donde ustedes van a programar, digamos, su código JavaScript. ¿Sí? No, acá es JavaScript. Esta es la parte más flexible que tiene el Flex, digamos. Para JavaScript no hay no, claro, no hay ninguna convención ni nada. ¿Sí? No hay una norma, pero generalmente se usa, o sea, se usa jQuery. Y quizás todos los ejemplos. Y ECMAScript es lo mismo que JavaScript. Vanilla Script se llama Martín. Sí, Vanilla es el JavaScript puro. Sí, sí. Pero sepan que tienen disponible jQuery. Aunque no quieran, fíjense que acá usa jQuery. Claro. ¿Sí? Van a ver van a ver en los ejemplos, pueden llegar a ver mucho código JavaScript, jQuery, perdón. Acá, por ejemplo, en fragmentos, en el form, field, por ejemplo, acá está, por ejemplo, focus on add, ¿sí? O on change filter flex combo, ¿sí? Vamos a ver qué muestra esto. Y esto es código JavaScript que se le asigna al atributo onChange de un flex combo, por ejemplo, ¿vieron?
Y acá ya está con los caracteres escape, qué sé yo, todo eso. Entonces están esos fragmentos así. Es decir, yo puedo agregar código JavaScript aquí, en el HTML, o también en el PHP, ¿vieron? Cuando agrego un field, fíjense acá, este onChange dice false, pero yo tranquilamente podría poner, por ejemplo, onShow y llamar a esa función que había creado en el HTML, ¿vieron? O sea, hay muchos atributos de esto donde yo aquí puedo establecer código JavaScript que se usa mucho, digamos. Bien. Espero que te sirva, le haya servido para empezar a... Sí, métanle con los más sencillos, por lo menos, los módulos más simples. Perfecto. Después vemos el tema de validación, consistencia y todo eso si se necesita. Dale, hagan, empiecen y cuando se encuentran con alguna dificultad lo vemos. Nos mandan una captura o algo y lo vemos. Perfecto. ¿Eh? Y el lunes de vuelta lo vemos. Muchas gracias. ¿Eh? Dale, profe. Pero empiecen a programar, ya saben ya cómo agregar todo. Profe, le consulto, las clases a partir de ahora van a ser así, tipo dividido en grupos. Sí, sí, sí. Sí, Ah, porque perfecto. si empezamos a dar teoría nomás y no, algo tenemos que Claro. practicar. ¿En qué, No. digamos, qué motor están usando para esto de base de datos? En donde los sistemas están bastante Distribuidos. diversificados. Ajá. Lo más grande que sería el CIAR, Esto está en Renta, Oracle. claro, Isiafix, Oracle. Y por ahí están los sistemas de educación, la mayoría de los otros sistemas están en Postgre o en MariaDB. Ah, perfecto. Perfecto. Pero el 911 está funcionando creo en Postgre, una cosa así. Ajá. Y- No, si pobre también tiene su sí, road sí, server. bien. ¿Estamos entonces? Estamos, Dale, profe. dale, Entonces, A métanle. ver, muchas anda, gracias. muchacho. Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.